Y ahora nos vamos a ir a hablar con un invitado muy especial, porque están ocurriendo cosas de una importancia trascendental en esta invasión a Ucrania, porque eso no es una guerra, eso es una invasión. Señor profesor Román Ortiz, profesor de estudios estratégicos e internacionales y consultor de seguridad y defensa, muy buenos días. Hola, buenos días, doctor Londoño. ¿Cómo está? Pues bien, señor, y viendo que las sanciones están desesperando al señor Putin y conduciéndolo a un punto muy difícil de mantener. Están, se están aplicando esas sanciones y esas limitaciones en todo, en la industria aeronáutica, en la industria automotriz, en todos los centros de producción importante, y creemos que Rusia está empezando a pasar dificultades también muy serias como resultado de esta agresión injusta, inicua, canalla a una nación hermana como es Ucrania. Pero cuéntenos usted, ¿en qué va eso, profesor? ¿En qué va la invasión de Rusia a Ucrania? Bueno, déjeme entonces plantearle un poco cómo yo veo el escenario, digamos, militar, cómo están evolucionando las operaciones y luego un poquito le doy mi opinión sobre el tema de las sanciones. Digamos, en términos militares me parece que es importante señalar que los rusos han enfrentado una serie de dificultades importantes. De hecho, la apuesta que habían hecho por una victoria relámpago ha fracasado claramente, pero eso no quiere decir para nada que la campaña militar, su campaña militar como un conjunto haya fallado. Lo que estamos viendo es cómo cambian de estrategia a algo que tradicionalmente las Fuerzas Armadas rusas saben hacer muy bien, que es guerra de desgaste. Lo que van a aplicar es una fuerza militar brutal y de manera indiscriminada para aniquilar la resistencia ucraniana. Eso va a ser difícil porque, pues, por una serie de razones. Ucrania es grande, hay un volumen de población importante, estamos hablando de 44 millones de habitantes, hay centros urbanos donde combatir es extraordinariamente difícil y donde controlarlos es muy difícil. Estamos hablando de ciudades por ejemplo, como Kyiv, que tiene cerca de más de 2 millones y medio cerca de 3 millones de habitantes, de ciudades como Kharkov y así sucesivamente. Entonces, lo que es importante es de alguna manera reducir la expectativa que ha creado estos éxitos ucranianos. Ucrania tiene por delante una guerra larga, extraordinariamente sangrienta, contra un enemigo determinado. Entonces vamos a ver mucha violencia, muchas víctimas civiles, vamos a ver probablemente el cerco de Kyiv y también con lo que eso representa en términos de pérdidas humanas. En este momento los ucranianos están aguantando la presión, pero todavía la balanza está a favor de Rusia claramente. Y conecto esto con el tema de las sanciones que usted señalaba. Las sanciones están devastando la economía rusa. Pero yo creo que vale la pena subrayar que yo diría que es prácticamente impensable que esto vaya a detener a Putin. Es cierto que está creando problemas en su frente doméstico, fundamentalmente con algunos sectores de la oligarquía rusa, que ven cómo sus activos financieros van a ser confiscados y van a perder sus posiciones en Europa, en los Estados Unidos, como la forma de vida digamos, de absoluta opulencia en el extranjero se les está acabando, pero yo no creo que eso vaya a debilitar la voluntad de Putin de continuar con la guerra adelante. Y hay que tomar en cuenta dos cuestiones. Primero, Putin ha acumulado recursos que no le blindan de los efectos de las sanciones, pero sí le acolchan en alguna medida. Tiene más de 600.000 millones de dólares acumulados en reservas. Y segundo, es claro que la República Popular China no va a dejar que Rusia se caiga financieramente, porque para ellos es, digamos,
un socio importante en una serie de ámbitos. En resumen, doctor Londoño, yo creo que vamos a tener guerra para rato, y esto va a ser, y con un riesgo grande de que se extienda dentro de Europa, ¿verdad? El cálculo de Putin es que esto iba a ser como un paseo triunfal, como una toma pues tranquila, con algunas bombitas que fuera necesario echar y con la inminencia de una invasión de los tanques de guerra y de la aviación rusa. Sin embargo, las cosas han resultado distinto y la capacidad de resistencia de Ucrania nos ha sorprendido a todos y ha sorprendido al propio Putin, que tiene que enfrentar ahora los dificilísimos caminos de unas sanciones muy complejas. Ya les dijeron que no van a soportar más la aviación, y no solamente porque no dejen llegar los aviones, sino porque les han negado los repuestos, la asistencia técnica, la manera de mantener los aviones, y lo mismo están haciendo con los automóviles, y lo mismo hicieron con las operaciones financieras a través del SWIFT y del cierre del SWIFT. Es decir, un poco de medidas que quebrantan sobremanera el bienestar de Rusia, y que la gente empieza a pensar y a decir, bueno, ¿y por qué estoy yo pasando estas dificultades? ¿No cree usted que la presión interna de Rusia puede conducir a un desenlace distinto del que todos prevemos? Rusia va a ganar esa guerra, no hay duda ninguna. Ucrania, con todos sus 47 millones de habitantes, es un pequeño país comparado con Rusia, y su capacidad militar es muy inferior. ¿Pero no cree usted que pueda haber una presión importante de parte de los mismos rusos? Yo, déjeme que le dé, digamos, dos noticias, como se suele decir, o dos puntos de vista mejor, uno bueno, uno malo y otro no tan malo, ¿no? O por lo menos uno que da cierta expectativa. Yo creo que Rusia no va a cambiar, Putin no va a cambiar de posición. Creo que tiene el control del aparato policial fuertemente asentado. Creo que tiene el control de las Fuerzas Armadas y de un sector de la oligarquía rusa que está, digamos, absolutamente comprometido con su proyecto imperial. Me parece que va a haber disturbios internos. Me parece también que va a haber oligarcas, digamos, que protesten, incluso que se le opongan, pero hay factores sociales también e históricos que juegan a favor de Putin. Recuerde usted un poco esa sensación de cerco con el que históricamente Rusia ha vivido, y ese fuerte nacionalismo ruso, ¿verdad? La población rusa está acostumbrada a sentir que Occidente la asedia, por mucho que sea mentira. Pero eso es así. Eso funcionó durante la Segunda Guerra Mundial, funcionó de nuevo durante toda la Guerra Fría, y lo que está haciendo Putin es echar mano, es recurrir a ese tipo de sentimientos nacionalistas, antioccidentales, que no son tan raros en una parte muy importante de la población rusa. Entonces, creo que las sanciones van a hacer mucho daño, van a dificultar el esfuerzo de guerra a Putin, van a provocar, sin lugar a dudas, una desconexión progresiva de la economía rusa de la economía occidental, pero no creo que sean suficientes para provocar su caída, porque esa sería la única opción para que Rusia, para que la campaña militar se cancelase, ¿verdad? Pero por el otro lado, yo no hablaría de que Rusia va a ganar esta guerra en el sentido, digamos, clásico del término. Es cierto que va a destruir probablemente progresivamente las fuerzas convencionales ucranianas. Es cierto que con seguridad se va a hacer por lo menos con prácticamente el control de la mitad del país, sobre todo la mitad oriental del país. Pero yo creo que Ucrania, además de resistir, digamos, con un valor, pues que yo creo que es una lección para todo el mundo, además está creando los fundamentos para una insurgencia antirrusa después de que las operaciones principales se suspendan.
Entonces, lo que vamos a tener es un conflicto extremadamente prolongado a las puertas de Europa Central. No creo que Rusia vaya a poder decir de alguna manera se ha terminado, va a decirlo, pero lo cierto es que la guerra no va a terminar simplemente porque los rusos controlen pues las principales ciudades o haya la firma de por algún sector, digamos, de colaboracionista ruso, de colaboracionista ucraniano, de alguna clase de acuerdo con Rusia. El conflicto va a seguir. Y le voy a dar un ejemplo histórico que me parece que apunta en esa dirección, ¿verdad? Yo creo que se ha olvidado, pero es un hecho histórico, que una vez que la Unión Soviética expulsó a las tropas nazis de Ucrania, aproximadamente en el año 44, luego hubo una prolongadísima insurgencia anticomunista en Ucrania hasta mediados de los años 50. Es decir, los soviéticos, con toda su brutalidad, no pudieron controlar Ucrania durante prácticamente más de 10 años, porque los ucranianos se resistían. Entonces, lo que vamos a tener es un escenario semejante, con el añadido de que es muy probable que muchos países europeos estén dispuestos a apoyar de manera efectiva a esa insurgencia antirrusa. Que está siendo exactamente así, profesor Román Ortiz. Los europeos están haciendo causa común con los ucranianos y tiene usted razón. Rusia ha recibido y ha sufrido y ha soportado grandes ataques como los que tuvo que soportar de parte del nazismo, de parte de Hitler. Pero en ese momento tenían la razón de su lado y estaban combatiendo por una patria que tenían que salvar. Ahora es muy distinto. Los rusos tienen que darse cuenta de que la invasión a Ucrania no es una invasión legítima, de que no tiene sentido, de que los padecimientos a los que están siendo sometidos, porque son verdaderos padecimientos, no tienen cómo abastecerse de comida, no tienen cómo hacer operaciones financieras. Su situación es muy compleja, pero por culpa de ellos. Y no es la misma situación. Y no es el mismo entusiasmo con el que pudieron defender a Leningrado, por ejemplo, de una invasión nazi. Entonces, no sé si eso pueda influir, profesor. Tiene razón usted, doctor Londoño, tiene razón usted en que esos factores que usted menciona cambian un poco el balance, digamos, de la narrativa, ¿verdad? Es decir, claramente el desafío que representó la invasión nazi provocó, digamos, una reacción absolutamente masiva de la población rusa, entre otras cosas porque era una guerra de exterminio. Es decir, el régimen nazi lo que quería era aniquilar a la población rusa, ¿verdad? Y eso va a hacer que, y en este caso, como usted señala muy bien, esta es una guerra por elección, digamos. Es decir, Putin decidió ir a la guerra y ya lleva un conteo de cerca de 500 soldados rusos muertos. Eso va a hacer las cosas más difíciles para Putin. No hay ninguna duda sobre eso. Hay una oposición rusa que rechaza la guerra. Navalny, el opositor número 1 al régimen de Putin, está alentando a sus seguidores desde la cárcel a movilizarse contra la guerra. Pero Putin continúa teniendo el control de 3 elementos que me parece que son claves. Primero, tiene sus socios de la oligarquía, y eso representa una enorme cantidad de recursos y una enorme cantidad de poder político y social. Número 2, tiene el control absoluto del aparato de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Él viene de ahí. Yo creo que hay que recordar que Putin es lo que en términos, en la jerga rusa se llama un siloviki, un hombre que viene que ha pasado del aparato de seguridad a la política.
y tiene en consecuencia todos esos vínculos y esas con sus antiguos camaradas del aparato de seguridad y el aparato militar. Y punto número 3, tiene el control de el práctico control absoluto de los medios de comunicación rusos y toda una experiencia acumulada en la manipulación pública. Fíjese usted en el tipo de información que están dando cadenas rusas como RT, ¿verdad? Es decir, cómo están tratando de manipular la opinión pública internacional y cómo están construyendo narrativas que justifican las acciones del Kremlin. Eso lo estamos viendo desde el exterior. Imagínese el bombardeo mediático, el bombardeo informativo al que está sometida la población rusa todo el tiempo. Y además hay un punto más que me parece que es importante, y es que Putin va a provocar una radicalización de la guerra para que no haya opciones intermedias. Es un poco la misma lógica que pasó en Siria. Si usted se acuerda, al principio en Siria hubo deserciones de las fuerzas de seguridad siria que se pasaron a la oposición. Los bandos eran mucho más fluidos, ¿verdad? Una de las cosas que hizo Assad, con el apoyo y con el asesoramiento, sin lugar a dudas, de Rusia, fue radicalizar el enfrentamiento hasta el punto de que la oposición se hizo tan radical que las fuerzas de seguridad tuvieron que cerrar filas y se frenó el proceso de desintegración y de deserciones. Yo creo que aquí vamos a ver lo mismo en Ucrania. A medida que Rusia destruye ciudades, masacra civiles, se comporta de una manera brutal, la reacción lógica del lado ucraniano va a ser cada vez más dura y más violenta. Y eso va a terminar empujando a las fuerzas armadas rusas a cerrar filas y a enfrentarse, digamos, o a combatir la guerra de una manera también más brutal. Déjeme que le ponga un ejemplo en este sentido que me parece interesante, un caso interesante. Probablemente, con seguridad usted y muchos de los oyentes han oído hablar de cómo Putin ha traído a Ucrania, ha llevado a Ucrania combatientes chechenos, que son famosos por su brutalidad y su absoluta falta de escrúpulos en el combate, ¿verdad? El objetivo de esos combatientes chechenos no es tanto hacer un cambio en el balance de fuerzas, porque son un número relativamente reducido en comparación con el volumen de fuerzas que se está enfrentando. Es sobre todo provocar terror, cometer brutalidades y hacer imposible que sigan las deserciones, porque las tropas rusas van a saber que si caen en manos de los ucranianos van a ser víctimas de represalias por las atrocidades cometidas por sus camaradas chechenos. Entonces, fíjese cómo estamos en esa dinámica de radicalización del enfrentamiento que va a jugar a favor de Putin. Bueno, circunstancias supremamente difíciles, pero hay que entender que los rusos también tienen una política del bienestar, que estaban bien tranquilos relativamente, aunque hay muchos rusos por debajo de los índices de pobreza. La generalidad del pueblo ruso la estaba pasando bien y ahora la están pasando muy mal todos. Y se preguntarán por qué la tienen que pasar mal, y por qué es difícil encontrar comida, y por qué es difícil abastecer sus automóviles cuando llegue ese momento y encontrar los repuestos adecuados, y por qué no pueden salir de viaje, y por qué no pueden recibir gente en su casa. Son cosas que parecen triviales, pero que en el fondo atentan contra una política de bienestar que Rusia podía sostener y que estaba sosteniendo antes del conflicto con Ucrania. Y dirán los rusos, ¿y esto por qué y para qué? ¿Yo por qué me tengo que enfrentar a Ucrania? Eso no es fácil entender, profesor. No es fácil entender. Y bueno, lo que son las casualidades de la vida, en un día como hoy se celebró el acuerdo de Brest-Litovsk, por el que Rusia salió de la Primera Guerra Mundial, se entregó radicalmente y perdió muchos lugares que antes le pertenecían
desde Pedro el Grande, entre ellos a Ucrania. En un día como hoy, Rusia perdió a Ucrania. Bueno, son cosas que pasan, ojalá se repitan. No queremos, no es necesario que pierda a Ucrania, pero que la respete, que no la siga masacrando. Profesor Román Ortiz, muchísimas gracias por estas reflexiones tan bien fundadas y tan claras como todas las suyas. Muchas gracias a usted, doctor Londoño. Muchas gracias por la invitación. Román Ortiz. Para él, queridos amigos, este es un conflicto que va para largo. Rusia no va a cambiar. Putin tiene todos los elementos claves de poder en sus manos y los va a usar sin contemplaciones ningunas contra el pueblo de Ucrania y contra el pueblo ruso también en la medida en que sea necesario. Román Ortiz, profesor de estudios estratégicos e internacionales y consultor de seguridad y defensa, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Ya tenemos las 7 de la mañana, 8 minutos.